Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 694, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. Le damos la bienvenida al magisterio bogotano y del país al inicio del segundo semestre escolar, deseando para cada uno de los docentes colombianos un nuevo periodo lleno de satisfacciones y con el ánimo y la fortaleza para mantener la lucha organizada por los derechos del magisterio y la defensa de la educación pública estatal. Y el remedio que nos dieron fue peor que la enfermedad. Por estos días, la clase trabajadora en Colombia celebra la recuperación de los derechos laborales perdidos con el gobierno uribista. El gobierno del cambio logró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso gracias a la gran movilización social y el llamado a una consulta popular que definitivamente asustó a la burguesía nacional. Ganan así los trabajadores en horas extras, en recargos nocturnos, dominicales, festivos, etc. De esta manera se le cumple a muchos sectores como plataformas digitales, vigilantes, aprendices del SENA, madres comunitarias, internos de medicina y otros sectores más. Igualmente, la reforma pensional fue aprobada beneficiando a más de 3 millones de mayores en situación de pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad o con discapacidad que no cuentan con ningún ingreso. Los sectores y las fuerzas conscientes del momento histórico que vive el país se mantienen en alerta por la amenaza de golpe en Colombia. Rechazamos cualquier intento de frenar los vientos de cambio en Colombia por parte de las castas de la burguesía y la mafia. Defendemos los derechos del magisterio, la educación técnica, la educación media diversificada y la educación pública estatal. Y en las efemérides hoy recordamos que un 9 de julio de 1981 murió Gira Castro, defensora de los derechos de la mujer y la sociedad, fundadora del Círculo de Periodistas de Bogotá, integrante de la Unión de Mujeres Demócratas de Colombia, concejala del Distrito Capital por la Unión Nacional de Oposición, educadora popular en el CEIS, escritora, denunció las mafias del cocinol y de la vivienda. Se destacó en la defensa del histórico barrio Policarpa. Y así, con la canción Solo la Verdad,
del maestro y médico Andrés Villamizar, argentino, hijo de oriundos de Gamarra, Cesar, Colombia, con mucha conciencia social, ganador de la canción inédita de la canción de gaitas de San Jacinto. Un llamado a saber la verdad, toda la verdad para lograr la reparación y la justicia social en Colombia. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el panorama internacional, el mundo vive una gran escalada de violencia impulsada por potencias que impulsan la guerra y la miseria. Más de 100.000 personas han sido asesinadas en Gaza. Estados Unidos bombardea Irán y mientras tanto, la OTAN agrava la guerra con Ucrania. No solamente destruyen cuerpos, sino también destruyen sueños. Frente a esta oscuridad, el sur global alza su voz por justicia, soberanía y paz con dignidad. Por eso educar es resistir y soñar es luchar. En el panorama internacional, Colombia vive un momento clave. La movilización logró la aprobación de la reforma laboral, recuperando derechos como la jornada digna y la estabilidad juvenil. La Corte Constitucional frenó temporalmente la reforma pensional por un vicio de trámite, sin anularla, y ello permitió que en el Senado de la República se subsanara. Esperamos que la Corte no le ponga más frenos a las reformas. Mientras el país avanza, crecen los discursos de odio. Se revela que el canciller Leiva buscó apoyo de senadores de Estados Unidos para derrocar al presidente Petro. Ante esto, educar desde la historia y la palabra es resistir. En el contexto sindical, la Secretaría de Educación incumplió al no corregir la fecha del Día de la Familia, afectando a colegios que lo trasladaron al 6 de octubre. La ADE brindará toda la asesoría jurídica para que estos compañeros no pierdan su día. El 11 de julio se realizará la reposición por jornadas de movilización. Esto a partir de la autonomía de las instituciones. Exigimos celeridad en la provisión de vacantes, pues aún hay listas de elegibles sin agotar. El paro distrital de 24 horas es contra la FIDU Previsora por incumplir el acuerdo 003 de 2024. Persisten fallas en atención, entrega de medicamentos y libre elección. Exigimos una salud digna ya. Rechazamos el despido de maestras del convenio Secretaría ESDIS y exigimos su reubicación. Afíliate a la ADE y fortalece nuestra organización sindical. Estas son nuestras actividades. Convocamos al magisterio a participar activamente de la Asamblea Nacional Popular, un espacio para que el pueblo decida. El próximo 9 de julio se desarrollará un encuentro con los docentes de educación para jóvenes y adultos nocturnos y fines de semana a las 6 de la tarde en la ADE Norte. Semanas de desarrollo institucional serán del 7 al 10 de julio, donde se deberá tomar el Día de la Familia. Se desarrollará un desayuno con los coordinadores de las instituciones educativas y la Junta Directiva de la ADE. Martes 15 de julio, desde las 7 de la mañana. Este 17 de julio, el Magisterio Distrital va al gran paro de 24 horas por una salud digna. La lucha es contra la FIDU Previsora y sus incumplimientos. Desarrollaremos mesas de trabajo con los rectores el 22 de julio. No olvides, tenemos que fortalecer estos vínculos y generar la defensa de la educación pública. Se desarrollarán los comités locales los días 21, 23, 24 y 25 de julio. No dejes de participar. Convocamos a todos los representantes sindicales de las instituciones educativas distritales a inscribirse en la formación de liderazgo sindical desde la ADE en el segundo semestre. No dejes de inscribirte. Sintoniza, comparte en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo.
Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. ¡Viva Palestina, Líbano, Irán y Yemen! Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la administración galanista que muestra a diario su incapacidad política. Y es que con el falso discurso de austeridad y justicia social, lo que hace es garantizar privilegios para unos pocos contratistas. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la alcaldía de Galán, que decidió no cobrar multa al concesionario por demoras de la calle 72. Pues cómo se va a multar a sí mismo y a sus amigotes, y la gente sufriendo y los medios a su servicio. Calladitos. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al expresidente Santos, quien sale a decir que la Constitución no se puede tocar. ¡Ay! Pero durante sus 8 años de gobierno, la tocó, la malversó, la burló, la manoseó y la modificó 19 veces. ¿Qué tal el caradura? Pullas, muchas pullas, recontrapullas al oportunismo predecible y repugnante de la derecha colombiana y sus medios prepago, que utilizan el ataque contra el senador y precandidato Miguel Uribe para recuperar su situación política. ¿Qué bajeza moral y desesperación muestran esos cobardes? Pullas. Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la organización sindical FECODE, que avanza en la negociación del pliego petitorio de los maestros. Nivelación salarial del 3% en 3 años, reconocimiento especial a docentes del 2277, progresivo con efectos salariales mensuales y factor salarial. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a Colombia, que fue admitida en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC. Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica. La competencia de los gringos. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la aprobación de la reforma laboral que recupera derechos arrebatados por gobiernos neoliberales. Y es que la presión por el llamado a la consulta popular y la movilización social hizo lo suyo. Y es que el miedo a que el pueblo decida fue mucho más fuerte. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a las exigencias y no desistimientos de los diálogos y las negociaciones con los grupos armados que el Movimiento Social por la Paz le solicita a Gustavo Petro. La paz en primer lugar. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la reforma laboral que restablece la noción de ciudadanía social. El trabajo decente será una ley. La clase trabajadora recuperó sus derechos, carajo. ¡Vivas! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora.
El principio de progresividad y no regresividad significa que el Estado debe avanzar continuamente en la garantía y ampliación de los derechos humanos y sociales, evitando cualquier medida que los restrinja o disminuya. No solo proteger derechos ya reconocidos, sino también velar para que su alcance y efectividad cada vez sean mayores. Hechos políticos en contexto del cambio así lo materializan. Reforma pensional ya avanzada, reforma laboral ya sancionada, reforma al sistema general de participaciones, avanzada a proceso de ley de competencias. Es por eso que FECODE, en carta abierta al presidente Gustavo Petro, fechada el 6 de junio, solicita reunión urgente para buscar los mayores consensos, que la nueva ley materialice lo conquistado en el Acuerdo 03 del 2024 y que los recursos con crecimiento real y progresivo se destinen a la universalización de derechos de la población en territorios y no al despilfarro y a la politiquería. Presidente Gustavo Petro, solicitamos reunión urgente. Modelo de salud del magisterio y sus familias. Objetivo: acabar con la intermediación, acabar con la integración vertical, fortalecer auditoría y control. Es por eso que el día 20 de junio, teniendo en cuenta las permanentes alertas que desde FECODE y organismos de control documentan frente a la administración que la fiduprevisora ha adelantado con los recursos del FOMAC, nuestro fondo, el Procurador Nacional convocó una mesa de diálogo para construir procesos y consensos. Allí se concluyó vincular a la Contraloría General de la Nación al seguimiento preventivo, no solo del modelo de salud, sino también de salud y seguridad en el trabajo y prestaciones sociales del magisterio colombiano. Es por eso que valoramos altamente como positivo el comunicado de prensa emitido por la Contraloría General de la Nación. Los hallazgos allí planteados hacen parte de la mala administración de nuestro fondo que por más de 30 años ha hecho la fiduprevisora. Es por eso que llamamos a profundizar las auditorías de nuestros recursos, al igual que FECODE se dispone a adelantar también su auditoría y que por fin se le ponga firme vigilancia y control a nuestros recursos del fondo y se fortalezca para que se aleje del negocio y defienda la vida y la salud del magisterio colombiano. Acuerdos económicos en la mesa sectorial con el gobierno nacional. Se aprueba una nivelación salarial con la finalidad de avanzar en el cierre de brechas. Para el año 2026, el 0.4%, para el año 2027, el 1.3%, para el año 2028, el 1.3%, para un total del 3%. Seguimos avanzando en la nivelación salarial. Y el reconocimiento económico especial para el magisterio 2277, un equivalente de 0.5 puntos porcentuales por cada periodo de 3 años adicionales. Es decir, cada periodo son 3 años. Y que el docente pueda recibir para el año 2026 de ese 0.5 aprobado el 17%, para el 2027 de ese 0.5 aprobado el 40% y para el año 2028 de ese 0.5 aprobado el 43%. Eso significa que se tomará como fecha de corte el día de la firma del acuerdo para el cumplimiento de requisitos. Se concederá por una sola vez y se pagará mensualmente en el periodo comprendido entre 2026 y 2028. Los tiempos que hayan sido utilizados para ascender o para cualquier efecto en el escalafón no podrán ser considerados para su aplicación. Las características de progresividad son latentes, son muy importantes. Primero, es factor salarial para todos los efectos legales, pero no tendrá efectos retroactivos bajo ninguna consideración. Pero además se tomará como base salarial. Eso significa entonces que este derecho se abre y con carácter de progresividad se puede ir incrementando en las próximas negociaciones. Seguimos avanzando. El Comité Ejecutivo de FECODE se dispone a adelantar las reuniones, las pedagogías, para que el magisterio colombiano entienda con total claridad estos derechos alcanzados y todos los acuerdos que logramos avanzar con carácter de progresividad en la mesa de negociación. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo un interesante comentario sobre el escándalo del pretendido golpe de Estado y sobre el pasado de el excanciller Leiva. Así que, bienvenido, profesor José Ramón. Buenos días
a todas las maestras, maestros y radioescucha de La Voz Educadora. En esta ocasión el comentario podría llamarse hijo de rata, ratica es, pero en este caso no es una rata pequeña, es una rata voluminosa, con una voz grave, con voz de barítono que va a lo largo del ancho de la patria, con ese vozarrón envolviendo a sus contertulios en mentiras y en chisme. Claro que ya ustedes debieron suponer que íbamos a hablar de el célebre, mejor, el tristemente célebre político Álvaro Leiva. Álvaro Leiva cree que el país está como en la época en que los conservadores descuadernaron al país. Recordemos, empezaron en 1946 y duraron hasta la siguiente década. Pero el doctor Leiva se equivoca. El país de hoy no es el país que descuadernaron los conservadores, obra de destrucción empezada por Mariano Ospina Pérez y continuada por Laureano Gómez. De este último presidente, él perteneció a su gabinete, un gabinete siniestro para la paz del país. Recuerden que incluso eliminaron a uno de los políticos colombianos lanzándolos a las aguas del Atlántico desde una avioneta. Esa impronta de siniestralidad, el doctor Leiva quiere prolongarla. Pero el problema es que el país cambió. El país de hoy es el país del cambio. Es el país sobre el cual el doctor Gustavo Petro dejó su impronta democrática, dejó su impronta de político que sabe qué es lo que el pueblo anhela, cambios democráticos, del político que supo desentrañar las más profundas querencias del pueblo colombiano. Doctor Leiva se equivocó de época. Humanamente lo lamentamos porque no será posible de ninguna manera imponer cambios mediante golpes de Estado en Colombia, aun cuando usted lo hubiera creído posible. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos al compañero Manuel Chamorro, quien hace una pausa en la voz literaria y nos trae una nota sobre el contexto político nacional. Así que bienvenido, Manuel. Buen día, Carlos. Un abrazo de resistencia al magisterio colombiano ante los embates de la oligarquía colombiana. He titulado este comentario, Leiva o la heredad del Estado. En Colombia, la oligarquía se constituyó en el centro de poder por más de 200 años. Los gobiernos han sido el resultado del establecimiento de la oligarquía como mecanismo seguro para sostener el poder en manos de unos pocos privilegiados por su riqueza, linaje, poder militar o influencia política. El oligarca actúa en función de sus propios intereses, no del bien común. Se perpetúa por mecanismos como el control económico, la herencia, el clientelismo o el monopolio del conocimiento. La oligarquía colombiana no es una estructura de poder formal, pero funciona como una red de élites económicas, políticas y familiares que han controlado históricamente el Estado, los recursos y las decisiones nacionales. Aunque Colombia se presenta como una democracia, el poder real ha estado en buena parte concentrado en manos de unos pocos grupos privilegiados. Las familias tradicionales como los Santos, los López, los Lleras, los Pastrana, los Gavirias y muchos etcétera han ocupado los más altos cargos del poder, presidencias, ministerios, embajadas, curules, etcétera. Se heredan apellidos, contactos y posiciones dentro del Estado o los partidos políticos, tal como lo quería Leiva, según el presidente Petro. La política funciona muchas veces como una empresa familiar. Los hijos del expresidente también se convierten en presidentes, congresistas o ministros. La oligarquía controla sectores estratégicos como el financiero, el minero, los medios de comunicación, las tierras fértiles y los contratos estatales. Grandes grupos empresariales como el Grupo Aval, los Gilinski, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, tienen poder económico y político, pues influyen en la creación y aprobación de leyes, excepciones y decisiones económicas. Por su parte, los medios de comunicación más grandes pertenecen a estos grupos, RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, etcétera. Son empresas de élites que ayudan a modelar la narrativa política y proteger sus intereses. Por tanto, condicionan para que la gente crea que es verdad.
en relación a quién es el enemigo, qué es el populismo, qué es democracia, qué es seguridad, quién es terrorista cuando el país está en peligro, etc. De igual manera, la oligarquía ha buscado tener a su servicio la justicia. Las altas cortes y la fiscalía han tenido vínculos con sectores políticos y económicos. De ahí que muchas decisiones judiciales favorecen a los poderosos y persiguen a los críticos o disidentes. Para finalizar esta descripción del actual oligarca, una breve descripción de los últimos acontecimientos a partir del 2022 en el Congreso de la República. Cada vez que se intenta una reforma agraria, una reforma tributaria, una reforma educativa de fondo o una reforma para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, la oligarquía bloquea o desfigura los proyectos. El proyecto de la paz total, por ejemplo, se ha visto amenazada desde su comienzo. ¿Por qué? Sencillo, porque muchos sectores poderosos se benefician de la guerra, del despojo de tierras y de la militarización. Tal es el caso del personaje en cuestión, el señor Leiva Durán. Este personaje representa la oligarquía que cree, según el presidente Petro, que el Estado se hereda y, si no se hace lo que él quiere, se balanza en ristre contra el gobierno. Este personaje oligarca es un prolífico panfletario, alguien que aprovecha su situación de privilegio al punto de generar componendas con Trump, el más grande desestabilizador de la paz mundial, el generador de caos en muchos países. De este talante es el señor Leiva Durán. Muchos le creímos cuando fue canciller, creímos en su honestidad, creímos en su trabajo por la paz total. No obstante, en su ideario jamás las buenas intenciones fueron su semilla. Como oligarca, primero estaba él y su familia, después su posición de clase. Nunca el bien común, lo social. Salió del gobierno por corrupción, ahora se perfila como un conspirador contra el gobierno de Gustavo Petro. Un audio le ha dado la vuelta al mundo. Ya sabemos quiénes hacen parte del complot para sacar al progresismo de Colombia. El Clan del Golfo, el ELN, senadores de derecha radical de Estados Unidos, incluido el extremista Trump. Asimismo, la extrema derecha de la política colombiana y mediática se cuentan entre los participantes del golpe, según el audio publicado por el diario El País de España. Leiva Durán ha dicho, abro comillas, hay que sacar a este tipo, cierro comillas, abro comillas, este país va al despeñadero. Para salvarlo se debe haber un, abro comillas, acuerdo nacional, cierro comillas. Y sabemos quiénes harán parte del acuerdo nacional, el narcoparamilitarismo, la narcoguerrilla, la oligarquía enquistada en el Congreso colombiano y extremistas del mundo. Bueno, esa sí es una coalición poderosa para derrocar a un presidente que le ha apostado a la paz, a disminuir la diferencia social, a valorar al campesino, a defender el planeta. Solo pensar en golpear a un gobierno como este es digno de repudio mundial. El cleptócrata Leiva debe ser repudiado por el pueblo, debe ser condenado socialmente por su actitud antisocial. Ha dicho el conspirativista, este país va al despeñadero. Mientras fue canciller del gobierno no estuvo en el despeñadero, lo defendía. Con su salida por corrupto, su posición de oligarca y saberse heredero del Estado, comenzó el desprestigio contra el presidente. Desprestigio más producto de solucionación producida por la droga del poder que de realidad. Tiene, por supuesto, eco en el poder mediático. El presidente no es apto para gobernar, es un drogadicto, tiene comportamientos extraños al de un gobernante, carece de ruta del país. Son apenas unas cuantas razones del lúcido Leiva que a sus 80 años parece sentirse afectado por la enfermedad del poder. Colegas, que el resto de domingo y por siempre nuestro país esté libre de Leivas y oligarcas en el poder. Actualidad. Actualidad. Concejales de Bogotá denunciaron al alcalde Galán y al director del proyecto del deprimido de la calle 72 por condonar la multa que la empresa constructora tuvo por las demoras en la ejecución del proyecto. La Fiscalía pide la condena de Álvaro Uribe Vélez en el caso que lo vincula con falsos testigos. En el acto de la firma de la reforma laboral, el presidente Petro agradeció a la exministra Gloria Inés Ramírez por su gestión durante los debates del proyecto. El SENA lanzó 16 cursos de buenas prácticas ganaderas para el sector rural en el departamento de Cundinamarca. Gracias a la inversión en salud, el país logró disminuir la mortalidad infantil
a causa de la desnutrición. En los últimos días, el dólar continúa su tendencia a la baja, ya se aproxima a los 4.000 pesos, inferior a hace 6 años. Voz educadora. La voz de los sin voz. Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.